Hola a todas, a todos. Sean muy bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. En esta oportunidad vamos a conversar con el cineasta mexicano Juan Manuel Sepúlveda, realizador del largometraje La Sombra del Desierto o El Paraíso Perdido, que forma parte de la sección Tierra en Trance que reúne las películas latinoamericanas. Hola Juan Manuel, es un placer tenerte de nuevo en el festival, y gracias por compartir este momento con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias Robinson. Siempre es un gusto volver a casa y Frontera Sur es mi casa, así que dicha volver a participar y estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, Juan Manuel, por tus palabras. Y bueno, eh, creo que de alguna manera con esta película vuelves a tocar el tema de la migración y la frontera que ya habías tocado con anterioridad, ¿no? Eh, ¿Qué te motivó a volver a esta temática? ¿Qué cosas nuevas encontraste que te despertaron el interés en volver a volver a tocar este tema, ¿no? Ujú. Mira, hay un cineasta que yo admiro mucho, que seguramente ustedes también admiran mucho, Johan van der Keuken, este holandés que en algún momento dijo que toda película que estamos haciendo es una revisitación de las películas anteriores, es un contramovimiento, es una añadidura, pero uno nunca suelta los mismos temas que le preocupan siempre. Yo llegué al desierto justo filmando mi primera película, siguiendo el trayecto de la migración centroamericana que cruza México rumbo a Estados Unidos hace 14 años. Y desde que uno pisa ese desierto, seguramente ustedes, lo digo por los chilenos, ¿no? Experimentarán algo muy parecido. Desde que uno pisa ese desierto ya no puede salir de alguna manera, queda como atrapado mágicamente. Entonces, resulta que eh, una vez que se anuncia esta pretensión de construir un muro desde el Pacífico hasta el Atlántico para blindar toda la frontera entre México y los Estados Unidos, los primeros que se oponen a esta estupidez es el pueblo Tohono O'odham, que es el pueblo de los habitantes originarios del desierto, por decirlo de alguna manera. De hecho, Tohono O'odham significa el pueblo del desierto. Son los primeros que se ponen y dicen, bueno, sobre nuestro cadáver va a dividirse este desierto, porque este desierto es el hábitat y el entorno de no solo de una flora y una fauna impresionante, sino sobre todo de un pueblo que transita entre ambas franjas de este desierto. Entonces me interesó mucho acercarme desde la resistencia que iba a empezar a suceder en contra de esta pretensión. Digo que desafortunadamente al final se sigue construyendo el muro y se sigue, aunque blindar 3.200 kilómetros de frontera, pues va a ser al final muy complicado y sobre todo mantener todo eso. Entonces me vuelvo a acercar al desierto por eso, ¿no? Y me vuelvo a acercar sobre todo a eso, a los pobladores originarios y su resistencia en contra de esta pretensión. Y es así como regreso y es así como me empiezo a empapar de una cultura y de una forma de vida que me parece fascinante. Sobre todo es una cultura de vida muy basada en el nomadismo, ¿no? Son pueblos que traen muy adentro esta cultura nomádica. Y me doy cuenta que al mismo tiempo empiezan a convivir con unos nuevos nómadas que están transitando ese territorio, que son pues el éxodo de centroamericanos, pero también de mexicanos. México expulsa 1 millón aproximadamente al año, que están buscando atravesar ese desierto en pos de llegar a los Estados Unidos. Entonces es así como decido hacer La Sombra del Desierto. Eh, hay algo en esta película que me llamó la atención, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando yo la vi, sentí que la película tenía un tono, a pesar de que se tocan temas delicados, temas Ujú. que pueden ser potentes, siento que la película en general tiene un tono pausado,
sereno, crepuscular de alguna manera, ¿no? Ujú. Es cómo desembocó la película a este aparente estado de sosiego. Es, Claro. es por el entorno, quizás. El desierto, digamos, de alguna forma impuso su ritmo, su estado, no sé. Sí, yo creo que finalmente uno como cineasta de la no ficción o de documental o como queramos llamarle, y bueno, como cineasta en general, uno se acerca a la realidad con ideas aparentemente claras que bien pronto se muestran insuficientes, comparadas con la fuerza y la fuerza imaginal, ¿no? Que tiene la propia realidad. Entonces, poco a poco vas ajustando tu deseo a la complejísima, majestuosa, bellísima realidad que se empieza a desarrollar y a desenvolver frente a tus ojos, frente a tus sentidos en general. Entonces, uno empieza por, claro, hacer mímesis de todos estos ritmos, de todas estas formas del habitar el mundo, que me parecen no solo hermosas, sino también muy relevantes a la hora de repensar nuestra posición, ¿no? El lugar que ocupamos. Entonces, por supuesto que la película está profundamente influida por esa temporalidad, por ese sosiego que el desierto impone, ¿no? A pesar de que, o sea, la parte de los migrantes se filma en una ciudad que está en el corazón del desierto. Esta ciudad tiene, además de la gran extensión, tiene esta forma de vida y esta forma de sosiego que implica pues eso, un correr que parece estar en suspenso incluso, ¿no? Que parece no moverse, que parece que de repente el tiempo ya dejó de fluir y está ahí, estancado, simplemente siendo. Eh, Has mencionado acerca de las poblaciones, de esta población, perdón, Tohono OTAN. O'odham, sí, claro, y que hablabas, claro, de su nomadismo, que creo que de alguna manera se expresa se puede ver en la película, se puede sentir a través de estos, creo, viajes en camioneta, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo fue el trabajo que tuviste al lado de ellos en esta película? Mira, fue un trabajo la verdad, muy divertido, muy lúdico, porque yo me acerco a una de las tantas comunidades de donde, digo, que tienen su origen en esta cultura ancestral, y en la que me acerco, que está a 40 y tantos kilómetros de la frontera, yo noto que esta retórica o esta forma de resistir no está dada tanto en contra del muro en sí mismo, sino en tanto la reivindicación de una forma de vida, ¿no? Es decir, estas poblaciones han cruzado la frontera históricamente toda su vida, haya o no haya muro. Nada más para poner un breve contexto, el muro como tal, esta fortificación de metal que vemos en la prensa, es algo bastante reciente en la historia de México y Estados Unidos, en la historia de la relación de ambos países. En la zona donde yo te cuento que estamos filmando, en el 2000 todavía no había un muro como tal, había un muro muy pequeñito para distinguir la garita de migración, pero de ahí en fuera todo lo demás era simplemente una barda que además permitía el paso de los animales para que pudieran tomar agua de uno al otro lado de la frontera. Eh, por lo tanto, cuando se empieza a erigir un muro más alto, la misma comunidad pues busca otras formas y otros modos para seguir cruzando ese amplísimo y infinito desierto. O sea, al final no puedes tú amurallar algo que es infinito, ¿no? Y eso lo sabe muy bien esta comunidad. Entonces, más allá de seguir su militancia como tal, yendo a protestar o etcétera, 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 me di cuenta que
todos los días desarrollaban alguna actividad que implicaba nomadismo y que implicaba ir a brincar cercos, ir a brincar límites, ¿no? No solo los internacionales entre México y Estados Unidos, sino también entre las distintas propiedades que rodean su comunidad. Entonces era un constante ir a transgredir las fronteras, jugando a la cacería, jugando a las escondidas, jugando a cualquier cosa. Entonces me di cuenta que más allá de reivindicar un discurso, a mí me interesaba reivindicar una forma de vida como forma de resistencia. Ujú. Claro, sí, sí. Y si bien has hecho esta analogía entre esta población, eh, los Tohono con Odam, ¿no? Ujú, Con los migrantes que pasan la frontera, eh, me parece que la forma como abordas al menos a los migrantes que están detenidos en verdad, ¿no? ujú, Eh, parece que como que este espacio donde están fuera una especie de limbo, ¿no? Un purgatorio, ¿no? Donde parece que estuvieran en espera perpetua, digamos, ¿no? ujú, Quizás también por eso todo parece para ellos estar medio en pausa, medio detenido, ujú. ¿no? ¿No? ¿Cómo fue volver a abordar el tema de ellos, ¿no? Claro, claro, sí, porque parecería una paradoja, ¿no? O sea, uno cuando se acerca al tema de la migración, normalmente se acerca desde la idea del movimiento, ¿no? Ujú, Del caminar, del tránsito. Pero curiosamente el migrante pasa más tiempo esperando que caminando, en claro. la situación y el contexto que te estoy relatando, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque el momento de llegar a la frontera sin un peso, tú tienes que empezar a acostumbrarte a la espera porque vas a tener que conseguir muchos recursos para poder pagarle a alguien ujú, para que puedas tú, para que te pueda guiar por el desierto. O sea, ya ni siquiera para que te dejen pasar, porque para dejarte pasar, bueno, se paga una cuota mínima y ya puedes cruzarlo. Pero el asunto es no morirte en el intento, ¿no? ujú, Entonces, por supuesto que los tiempos de demora en lo que se consiguen $5,000, que son lo que cobra un pollero en promedio, o en lo que uno hace todo lo posible para que un familiar, etcétera, etcétera, le solicite el asilo, pues pueden pasar meses, incluso años a veces. Entonces, hay una constante espera y con una constante expectativa de ver en qué momento se puede cruzar o en qué momento de repente un punto dejó de ser vigilado y por allí se corre la voz y empieza a meterse todo el mundo. Entonces, claro que la forma de acercarse desde la realización a este fenómeno, pues cambia cuando lo empiezas a considerar desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces la cámara, más allá de estar siguiendo y más allá de estar, aunque bueno, en esta película es claramente el caso, también se sigue mucho personaje, pero sobre todo no se sigue el tránsito como tal, sino se sigue la espera. Y ujú. estos ciclos de espera que se renuevan todo el tiempo para no volverse locos, ¿no? Claro, sí, pues. También hay un especial interés en tu película por los niños, Ujú, ¿no? Hay secuencias donde vemos a los niños que tienen una relación especial con el desierto, ¿no? Que parecen haber convertido al desierto en un inmenso patio de juegos, ¿no? ujú. Este, ¿cómo decidiste incluir esta parte con los niños, ¿no? Mm. Es muy curioso que siempre hablemos en términos muy desde el yo y en activo, ¿no? ¿Cómo decido yo? Y la verdad Ujú, es que yo no decido nada, o cada vez me doy ya, cuenta que uno decide menos, ujú, porque las cosas se imponen. Y yo desde que llegué a la comunidad, bueno, pues claro, siempre uno se acerca a los adultos, ¿no? Por ujú, cuestiones culturales, también políticas,
en la cual pues uno va, solicita el permiso, les expone el caso, ¿no? Yo estoy haciendo esta película y me gustaría hacer así, 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 así. Pero en este caso los adultos solo dieron la autorización, pero quienes activamente se dedicaron a participar en su hechura fueron los niños. Es decir, desde el primer momento les di, ahí en la comunidad hay una escuela y decidí que sería bueno hacer una reunión en la escuela para preguntar a los niños más o menos cómo se imaginaban esa película. Y lo primero que me dijeron los niños es que ellos querían, o sea, a la pregunta de qué película les gustaría hacer o quién tendría que salir en la película, empezaron inmediatamente a nombrar personajes de su propia mitología. Y Toy, que es uno de los héroes, de los dioses para esta cultura, tenía que ser el protagonista porque los niños arguían, había salvado a la comunidad de los monstruos. Entonces, de ser devorado por los monstruos. Entonces, me empecé a involucrar muchísimo con los niños, no solo para indagar en su imaginación, sino también para que me llevaran a buscar los lugares donde podríamos eventualmente hacer la película. Entonces, básicamente, pues me pasé con los niños de scouting o de búsqueda de locaciones, filmando estos viajes extraordinarios en los cuales, pues los niños utilizan el desierto como como bien lo dices, como su patio trasero o su patio de juegos. Entonces fue así como me empecé a relacionar verdaderamente con el desierto, a través de ellos, y por eso es que terminan ocupando una posición preponderante en la película. Sí, y hay algo que también aparece en la película y eh, son estos restos, estos huesos. Creo que son restos de antigua, o sea, restos humanos de antiguos habitantes, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? De hecho, no sé si tuve la impresión cuando lo vi me parece que hay una familia que se dedica a buscar, o no sé si se dedican a eso o los encuentran de manera así espontánea, ¿no? O sea, aparecen estos restos, pero sí, hay aparecen estos momentos donde vemos pues que ya ese lugar ha estado habitado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que la presencia allí ya ha sido casi siempre, ¿no? Sí, mira, uno de los primeros lugares a los que me llevaron los niños a conocer en su comunidad y del cual estaban muy orgullosos era un cementerio ya muy viejo que aparece en la película y en efecto, donde están enterrados, pues tendrá 200 años este cementerio. Y bueno, cuando me llevaron a conocerlo, pues el espacio me impactó mucho, pero más me impactó que después, leyendo un poco sobre la mitología del pueblo O'odham, basada en varios recuentos de antropólogos que hicieron mucho trabajo allí, resulta que en la mitología son los niños quienes reactivan el ciclo mitológico al ir a desenterrar los huesos de un dios muerto. Y tal cual, desentierran los huesos del dios muerto, el dios revive, se venga del pueblo que lo mató y empieza un nuevo ciclo mitológico. Entonces, de alguna manera quise honrar no solo a los niños, sino también a su mitología, generando toda una dinámica en este cementerio, no para profanar ninguna tumba, porque los huesos que aparecen, aunque no me gusta decirlo, son de plástico, son props que nosotros incluimos, sobre todo, bueno, pues no nos interesaba de ninguna manera profanar ninguna tumba real. Nosotros hicimos un montículo de piedras, le pusimos los huesos abajo y los niños jugaron a desenterrar, a cumplir con su papel mitológico. Eso es lo que aparece en la película. Claro, sí, sí, es completamente legítimo en el cine este tipo ¿no? Pero para finalizar, la película hace referencia ya desde el título y en otros momentos a John Milton, ¿no? A su obra El Paraíso Perdido. ¿Cómo decidiste, o bueno, no sé, cómo apareció Es la una obra de John Milton, ¿no?
cómo apareció y cómo se estableció esta relación con la película. Claro, qué buena manera de señalarlo y de decirlo, porque en efecto, John Milton se apareció, o sea, Ujú, independientemente de mis filiaciones espiritistas, ujú, durante el proceso de la edición, o sea, uno como documentalista, como cineasta, no, evidentemente tiene claro que no todo está dado por la filmación de esa película, sobre todo está dado por el montaje de lo que uno fue a ujú, recolectar. Entonces, durante el montaje, tratando de hacer coincidir ambas esferas, por un lado, los habitantes originarios del desierto, los antiguos nómadas, vamos a llamarle, representados por los niños, y por el otro lado, los nuevos nómadas, migrantes centroamericanos que están cruzando ese desierto, aparentemente podría resultar como pues, muy fácil conceptualmente, son nómadas, vamos a hacer ahí un enroque y vamos a hacer la película. Estaba costando mucho trabajo traer esas dos esferas juntas. De hecho, creo que la película, cuando uno ve la película, eso se siente. Son esferas que cada una se siente autónoma y les cuesta como a veces relacionarse. Entonces, pues durante el proceso de edición, rascándome la cabeza o dándome de topes contra la pared, eh, se me pareció John Milton literalmente y me di cuenta que podría funcionar de alguna manera de bisagra para para juntar ambas esferas, pero sobre todo para empezar a hacer más activa mi voz como realizador. Entonces, por eso es que aparecen esas dos citas y es tan clara la referencia, porque finalmente también, o sea, el, el- la historia de la reconquista del paraíso perdido es un discurso, es una historia, pues que reivindican cada uno de los migrantes que suben, expulsados de ese Edén, que exigen su vuelta. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por compartir parte de tu tiempo con nosotros, con el festival. Y muchas gracias también por permitir pasar tu nueva película. No, un placer y encantado. Bueno, gracias nuevamente, Juan Manuel, y también agradezco a las personas que han visto esta charla y les invito a que sigan disfrutando de la programación de esta cuarta edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción.